¿Te has parado a pensar cuánta pasta se come el mundo cada año? El consumo mundial anual supera los millones y millones de toneladas, y detrás de cada plato de espaguetis hay una maquinaria industrial gigantesca que no se detiene nunca. Para poder seguir el ritmo de esta demanda, las fábricas italianas producen más de 10.000 millones de cajas de pasta al año. Hoy vamos a entrar en una de estas megafábricas para ver, paso a paso, cómo algo tan simple como agua, harina y sémola se convierte en los espaguetis que llegan a tu mesa. En Italia se encuentra la fábrica de pasta más grande del planeta, responsable nada menos que del 60% de toda la pasta italiana. Sus instalaciones ocupan una superficie equivalente a unos 100 campos de fútbol y su capacidad es impresionante. Alrededor de 330.000 toneladas de pasta al año, suficientes para preparar unos 3.000 millones de platos. La empresa está tan segura de su capacidad que afirma que podría alimentar a cada persona del planeta en solo 18 meses. Lo interesante llega ahora. Detrás de esa cifra descomunal hay una organización milimétrica donde nada queda al azar. En este viaje nos vamos a centrar en la producción de espaguetis, la pasta seca más popular del mundo, aunque esta compañía llega a elaborar hasta 110 formatos distintos. Hace más de 140 años, Barilla no era un gigante global, sino una pequeña panadería en el corazón de Parma. Hoy, aquella panadería familiar se ha convertido en un fabricante capaz de producir más de 10.000 millones de cajas de pasta al año. Solo en la planta principal se procesan cada día unas 1.000 toneladas de pasta en bruto, y cada línea de producción llena continuamente las emblemáticas cajas azules con decenas de miles de kilos de producto por hora. Sobre el papel, la receta de la pasta seca parece casi ridícula de lo sencilla que es: agua, harina de trigo duro y sémola. Pero lo que marca la diferencia no es la lista de ingredientes, sino la calidad del trigo y el control del proceso. Todo comienza con la llegada de enormes partidas de grano. Cada envío puede alcanzar las 150 toneladas de trigo, transportadas por ferrocarril en una veintena de vagones. Estos cargamentos proceden de distintas regiones del mundo y cada lote tiene propiedades específicas: contenido de proteína, dureza del grano, color, comportamiento en la molienda. Por eso, uno de los primeros pasos clave es la mezcla. Mediante una combinación precisa de trigos de distintas procedencias, los técnicos consiguen que cada lote de pasta tenga el mismo sabor y las mismas características, año tras año, cosecha tras cosecha. Tras ser descargado a través de grandes rejillas, el trigo viaja por cintas transportadoras subterráneas hasta los hilos de almacenamiento. Estos hilos, con temperatura controlada y una capacidad total de unas 600.000 toneladas, permiten gestionar el suministro de grano de forma continua. Cada semana, la fábrica recibe nuevas partidas gigantescas de trigo, y antes de que un solo grano pase a la siguiente fase, se somete a unas 8 horas de controles de calidad. En la producción de pasta seca, donde solo intervienen trigo y agua, la materia prima lo es prácticamente todo. El consumo de harina es tan enorme que la empresa tuvo que construir uno de los molinos más grandes de Europa para abastecerse. Desde los almacenes, el grano recorre unos 200 metros por cintas transportadoras hasta llegar a ese molino de 7 plantas. Allí comienza un proceso de limpieza y selección extremadamente exigente. Sistemas que actúan como potentes aspiradoras succionan pequeñas muestras y analizan color, humedad, proteínas y peso. Cámaras especializadas revisan decenas de miles de granos por segundo, identificando y descartando cualquiera que no cumpla los estándares. Además del análisis interno, hay otra amenaza: las impurezas físicas. Pajas, restos de tierra, pequeñas piedras y otros residuos se eliminan mediante separadores vibratorios que sacuden el trigo y lo hacen pasar por diferentes filtros. Solo cuando se ha limpiado a fondo se remoja el grano en agua durante varias horas, preparándolo para la molienda. Este remojo ablanda la capa externa y facilita que, más adelante, el molino pueda separar con precisión la sémola del resto del grano. A partir de aquí empieza otra fase crítica: la transformación del trigo en sémola de alta calidad. Pero eso lo veremos en la siguiente parte, donde entraremos en el corazón del molino y veremos cómo se obtiene el ingrediente clave de casi toda la pasta del mundo. Si te interesa descubrir cómo funcionan de verdad estas megafábricas y quieres seguir todo el proceso hasta el último paquete de espaguetis, puedes suscribirte para no perderte las próximas partes de este viaje por la industria de la pasta. Tras su llegada a los hilos y la rigurosa inspección inicial, el trigo inicia un viaje fundamental: convertirse en la sémola fina que dará vida a los espaguetis.
Aunque pueda parecer un paso sencillo, esta fase es una de las más complejas y decisivas de toda la cadena productiva. De la calidad de la sémola depende prácticamente todo: textura, sabor, color y comportamiento de la pasta durante la cocción. El grano se dirige al molino a través de largas cintas transportadoras que recorren más de 200 metros desde los almacenes principales. Este molino, uno de los más grandes y sofisticados del mundo, se eleva en 7 pisos llenos de maquinaria diseñada exclusivamente para tratar el trigo con la máxima precisión. Nada entra en este molino sin antes pasar por una segunda ronda de análisis internos más estricta todavía. Máquinas que funcionan como aspiradoras industriales succionan los granos en fracciones de segundo y registran automáticamente parámetros como humedad, color, contenido proteico, dureza e incluso pequeñas anomalías en la superficie. Una cámara de clasificación óptica revisa en tiempo real 34.000 granos por segundo, separando cualquier semilla que esté rota, manchada o descolorida. Lo interesante llega ahora. Este sistema es tan exacto que puede detectar ligeras diferencias de tonalidad que serían imposibles de identificar a simple vista, garantizando que solo el grano más puro avance al siguiente paso. Pero incluso con este nivel de selección, el trigo puede traer impurezas físicas como pequeñas piedras, paja, tierra o fragmentos vegetales. Para eliminarlas, el grano pasa por separadores vibratorios, máquinas que agitan la masa de trigo y lo hacen atravesar diferentes capas de filtros donde cada impureza queda atrapada según su tamaño y peso. El proceso es continuo, metódico y completamente automatizado. Una vez limpio, el trigo se remoja en agua durante un periodo de varias horas. Este remojo es crucial. Ablanda la cáscara externa y permite que el endospermo, el corazón del grano, se libere con mayor facilidad durante la molienda. Además, el remojo ayuda a estabilizar la humedad interna, lo que reduce la fricción y evita que el grano se queme durante el molido. Aquí aparece un punto importante. Si el grano se calienta demasiado, puede alterar el sabor de la sémola y afectar a la textura final de la pasta. Cuando ya está preparado, el grano entra por fin en la fase de molienda. Un molino giratorio rompe la cáscara exterior y libera el endospermo amarillo claro, el componente más valioso del trigo duro. Para separar ese endospermo en forma de sémola fina, se emplea un tamiz que vibra intensamente, filtrando cada partícula y dejando atrás cualquier resto de la cubierta del grano. La sémola resultante es el ingrediente base de casi todos los tipos de pasta. Sin embargo, la sémola recién obtenida todavía no está lista. Aún contiene pequeñas impurezas o partículas demasiado gruesas que deben eliminarse. Para ello se utiliza un sistema complejo compuesto por una serie de filtros cada vez más finos, distribuidos en 8 máquinas que funcionan de manera ininterrumpida las 24 horas del día. Estas máquinas procesan hasta 34 toneladas de trigo por hora, refinando la sémola hasta alcanzar un nivel de pureza y granulometría muy específicos. Una vez lista, la sémola se transporta directamente a la planta de producción. Allí se vierte en grandes hilos y más tarde se envía a mezcladoras de alta velocidad, donde comienza a mezclarse con agua para formar la masa inicial. Evitar la formación de grumos es uno de los mayores desafíos de esta fase, y por eso la fábrica realiza un prerremojado de la sémola antes de introducirla en la mezcladora. Tras el amasado intensivo, la mezcla de sémola y agua adquiere esa textura suave, cohesiva y elástica que marca el inicio de una fase crucial: dar forma a la pasta. Lo que ocurre ahora dentro de la fábrica es una combinación perfecta entre presión, precisión y velocidad. Aunque la receta parezca sencilla, transformar esa masa en miles de kilómetros de espaguetis exige una maquinaria altamente especializada. La masa se dirige primero hacia enormes cámaras presurizadas donde se compacta aún más para expulsar cualquier resto de aire. Este paso es importante porque incluso una pequeña burbuja podría provocar que un espagueti se rompa durante el secado o la cocción. Desde estas cámaras, la masa ya lista se empuja hacia la zona de extrusión, donde comienza el espectáculo técnico. La extrusión funciona como una prensa gigante. La masa se fuerza a alta presión a través de troqueles metálicos, unas placas con orificios de distintos tamaños y formas que determinan el tipo de pasta que saldrá por el otro lado. Y aquí llega uno de los detalles más interesantes. Para espaguetis, los orificios son largos y estrechos, pero cada tipo de pasta, fettuccine, rigatoni, fusilli, penne, tiene su propio troquel específico. Los troqueles están fabricados con aleaciones de bronce o acero especial. El bronce deja un acabado ligeramente rugoso en la superficie del espagueti,
que permite que las salsas se adhieran mejor. El acero produce un acabado más liso. Cada fábrica decide qué material emplear según la textura que quiera ofrecer. En el caso de los espaguetis tradicionales, el bronce sigue siendo uno de los favoritos. A medida que la masa pasa por los troqueles, comienza a formarse una cinta continua de espaguetis de más de 1 metro de ancho, formada por miles de hilos uniformes. La presión utilizada es enorme. 2 bloques de troqueles trabajando simultáneamente permiten producir hasta 83.000 metros de espaguetis por minuto, lo que equivale a más de 11.000 hilos individuales saliendo sin pausa. Los espaguetis salen de los troqueles con una longitud continua, por lo que un conjunto de cuchillas giratorias se encarga de cortarlos a la medida deseada. La longitud tradicional del espagueti era de unos 50 cm, pero hoy se ha estandarizado a 25 centímetros, mucho más práctico para cocinar y empaquetar. Tras el corte, la pasta recién extruida se deposita sobre cintas transportadoras que la organizan en raíles móviles. En esta etapa, los espaguetis aún tienen una humedad cercana al 30%, lo que los hace flexibles pero extremadamente delicados. De ahí que cada banda de transporte esté diseñada para moverlos sin causar tensiones o quiebres. Lo interesante llega ahora. La pasta todavía no es estable, no se puede empaquetar ni almacenar. Todo depende del control exacto de la humedad, una parte fundamental del proceso que dará a los espaguetis su resistencia final. Una vez extruidos y cortados, los espaguetis entran en una de las fases más delicadas y decisivas de todo el proceso: el secado. Aunque pueda parecer un simple quitar humedad, en realidad es una ciencia extremadamente precisa. De este paso depende que la pasta no se rompa, no se agriete, no se vuelva frágil, y sobre todo, que mantenga esa textura perfecta al dente al cocinarla. Al salir de la extrusora, los espaguetis contienen aproximadamente un 30% de humedad, lo que significa que aún están blandos y vulnerables. Para estabilizarlos, la fábrica utiliza cámaras de secado industrial capaces de procesar hasta 6 toneladas de producto por hora. Estos gigantescos sistemas funcionan las 24 horas del día y consumen tanta electricidad como sería necesaria para abastecer a unas 30.000 viviendas. En la primera etapa, conocida como presecado, los espaguetis se someten a temperaturas elevadas durante unos 60 minutos. Este golpe inicial elimina cerca del 10% de la humedad total. Pero aquí viene la parte crítica. Si la temperatura o el flujo de aire son demasiado agresivos, los espaguetis pueden agrietarse o romperse más adelante. Por eso, las máquinas ajustan automáticamente el calor, la ventilación y la humedad en tiempo real mediante sensores distribuidos a lo largo de toda la cámara. Después del presecado, la pasta entra en una fase más larga y precisa: 3 ciclos adicionales de calentamiento y secado que se extienden durante unas 9 horas más. Durante estos ciclos, la humedad interna va disminuyendo lentamente, de forma controlada, hasta alcanzar el nivel óptimo del 12%, que garantiza estabilidad, durabilidad y una cocción uniforme. Lo interesante es que este proceso reproduce, en versión acelerada y controlada, lo que antiguamente se hacía dejando la pasta secarse al sol durante 3 días enteros. La diferencia es que ahora la fábrica puede asegurar que cada lote, sin importar la hora, el clima o la estación, se seca exactamente igual. En los sistemas modernos, la pasta cuelga o se apoya en estructuras metálicas gigantes que permiten que el aire circule entre los hilos sin doblarlos ni deformarlos. Cada sección del secador tiene un propósito: primera deshidratación, estabilización, endurecimiento superficial, descenso gradual de humedad, y todo está programado al minuto. Cuando los espaguetis terminan este recorrido, pasan por una etapa final llamada estabilización, donde la pasta se mantiene durante un periodo corto a temperatura ambiente controlada. Este paso asegura que el interior del espagueti y el exterior tengan el mismo nivel de humedad, evitando tensiones internas que puedan generar microfisuras. Finalmente, los espaguetis secos se cortan a su longitud comercial final, generalmente 25 centímetros, y se trasladan a la línea de inspección y laboratorio. Allí, los técnicos analizan color, grosor, textura y nivel de gluten. También se realizan pruebas de cocción para confirmar el famoso punto al dente. Solo los lotes que pasan todas estas pruebas avanzan al siguiente paso: el empaquetado. ¿Te has parado a pensar cuánta pasta se consume en el mundo cada año? El consumo mundial supera cifras gigantescas, y para sostener ese ritmo, las megafábricas italianas trabajan sin descanso. Para entenderlo desde dentro,
Hoy entramos en la fábrica de pasta más grande del planeta, responsable del 60% de toda la pasta italiana. Sus instalaciones abarcan una extensión equivalente a 100 campos de fútbol y producen unas 330.000 toneladas de pasta al año, suficientes para servir 3.000 millones de platos. Y lo más impresionante es que, según la empresa, podrían alimentar a toda la población del planeta en apenas 18 meses. Aquí empieza nuestro recorrido, y si te gustan este tipo de procesos industriales reales, puedes suscribirte para no perderte lo que viene ahora, porque este viaje apenas comienza. Aunque existen más de 110 formatos distintos, hoy nos centraremos en los espaguetis, la pasta seca más consumida del mundo. Hace más de 140 años, Barilla era solo una pequeña panadería en Parma. Ahora produce más de 10.000 millones de cajas de pasta al año. En esta fábrica, cada día se procesan más de 1.000 toneladas de producto y cada línea de producción llena miles de cajas azules cada hora. Todo empieza con el ingrediente esencial: el trigo duro, que llega a la planta en partidas gigantes de unas 150 toneladas transportadas por ferrocarril. Cada lote proviene de regiones diferentes del mundo y posee características únicas. Por eso, antes de que un solo grano avance en la línea, se analiza y se mezcla cuidadosamente para mantener un sabor y una calidad idénticos durante todo el año. Tras ser descargado por grandes rejillas, el trigo recorre instalaciones subterráneas hasta los enormes hilos de almacenamiento con temperatura controlada. La fábrica recibe nuevas partidas cada semana y antes de pasar al molino, cada lote pasa por al menos 8 horas de rigurosos controles. El molino, uno de los más grandes de Europa, es una estructura de 7 pisos donde cada grano se inspecciona con un nivel de precisión extraordinario. Sistemas de succión industrial analizan el color, el nivel de humedad, la dureza y el contenido de proteínas. Cámaras ópticas revisan hasta 34.000 granos por segundo, identificando y descartando automáticamente cualquier semilla dañada o descolorida. Después, separadores vibratorios eliminan paja, tierra y pequeñas piedras. Una vez limpio, el trigo se remoja durante horas para ablandar la cáscara y estabilizar la humedad interna, preparando el grano para la molienda. En esta fase, un molino rompe la cubierta exterior y libera el endospermo amarillo claro, que se convierte en la sémola. A través de tamices vibratorios y filtros cada vez más finos, se separan las impurezas restantes y se obtiene una sémola pura, ideal para elaborar pasta seca. 8 máquinas trabajan las 24 horas del día, procesando toneladas y toneladas de trigo cada hora hasta que la sémola queda totalmente refinada. La sémola recién obtenida se transporta directamente a la planta de producción y se vierte en silos más pequeños para su uso inmediato. Después pasa a mezcladoras industriales de alta velocidad donde se combina con agua. Aquí surge el primer desafío: evitar los grumos. Para ello, la sémola se prehumedece antes de entrar en la mezcladora. Tras unos 20 minutos de amasado, la mezcla adquiere una textura suave, elástica y uniforme, en un estado que ni siquiera un chef italiano experto podría reproducir manualmente. Esta masa está lista para la fase más visual del proceso: la extrusión. La extrusión consiste en empujar la masa a través de troqueles metálicos que definen la forma final del producto. En el caso de los espaguetis, los troqueles tienen orificios largos y estrechos que generan hilos continuos de pasta. Dependiendo del material del troquel, el acabado puede ser más rugoso o más liso. Para los espaguetis tradicionales, se siguen usando troqueles de bronce que dejan una superficie ligeramente porosa, perfecta para retener la salsa. La masa se presiona con tanta fuerza que la fábrica puede producir hasta 83.000 metros de espaguetis por minuto, lo que equivale a más de 11.000 hilos individuales formándose sin detenerse ni un segundo. Un sistema de cuchillas giratorias corta estos hilos a la longitud comercial. Aunque antiguamente los espaguetis medían 50 centímetros, hoy se cortan habitualmente a 25 centímetros para facilitar la cocción, el empaquetado y el transporte. Los espaguetis recién extruidos contienen alrededor del 30% de humedad, lo que los hace flexibles pero muy frágiles. A partir de aquí comienza el secado, una etapa crítica para la calidad final. La fábrica utiliza enormes túneles de secado capaces de procesar hasta 6 toneladas de pasta por hora, consumiendo la misma electricidad que unas 30.000 viviendas. El presecado dura aproximadamente 1 hora y elimina el 10% de la humedad total. Pero aquí reside el secreto. El secado debe ser lento, progresivo y extremadamente controlado.
Si la pasta se seca demasiado rápido, se agrieta. Si se hace demasiado lento, pierde firmeza o desarrolla defectos internos. Tras el presecado, los espaguetis pasan por 3 ciclos adicionales de calentamiento y deshidratación durante unas 9 horas más, hasta alcanzar el nivel de humedad ideal del 12%. Este nivel garantiza estabilidad, resistencia y la textura al dente característica. Una última fase de estabilización iguala la humedad interna y externa del espagueti para evitar microfisuras. Superada esta etapa, los espaguetis viajan a la sección de control de calidad. Técnicos y sistemas automatizados analizan color, grosor, elasticidad, resistencia y punto de cocción. Solo los lotes que cumplen todos los parámetros avanzan a la fase final: el empaquetado. Aquí, un ordenador pesa la cantidad exacta de espaguetis para cada paquete. Las líneas de llenado pueden preparar hasta 60 paquetes por minuto, mientras sensores ópticos detectan cualquier defecto en la bolsa, en el cierre o en la cantidad. Después del sellado, los paquetes se etiquetan, se agrupan en cajas y se envían al centro logístico de la fábrica. Desde allí empieza la distribución global. Cada día, salen unas 100 toneladas de pasta, suficientes para 30 millones de raciones. Aproximadamente el 65% se exporta a más de 100 países. Palés enteros se cargan en camiones, barcos, trenes o aviones para abastecer supermercados, restaurantes, comercios locales y plataformas online. La longitud moderna del espagueti no solo facilita su cocción, también está optimizada para maximizar el espacio en palés y reducir costes logísticos en todo el mundo. Y ese espagueti que compras en el supermercado, el que parece tan simple dentro de su caja azul, ha pasado por análisis microscópicos, controles estrictos, presión extrema, secado meticuloso y un viaje internacional. Desde un grano de trigo hasta tu plato, cada fase está pensada para garantizar sabor, calidad y consistencia. Si quieres seguir descubriendo cómo se fabrican los alimentos más icónicos del mundo en fábricas reales, no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos llenos de procesos fascinantes.